día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. ...4 de febrero... Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a prostrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio y sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hay relatos de Jesús que sobrecogen por la crudeza que expresan. Hoy nos presenta San Marcos uno de ellos. Podemos imaginar la vida de aquel hombre torturado por un demonio. Todo lo destroza, nada lo puede contener. Parecería que tiene todo el poder en su más grande expresión. Podría decir aquel hombre que él hace lo que quiere y que nada es capaz de detenerlo. Sin embargo, actúa impulsado por un demonio, por el mal. Los judíos veían en todas las enfermedades una expresión de la maldad. No sé qué tan válida sea la comparación, pero este día, al escuchar este relato y confrontar la situación con los acontecimientos que a diario nos encontramos, me ha venido a la mente los jóvenes actuales. No quiero afirmar que estén poseídos, ni mucho menos, pero su situación me parece crítica y difícil en medio de la sociedad. Por una parte, han alcanzado aparentes niveles de libertad que en ninguna otra época habían tenido. Es difícil que la autoridad, los papás o maestros puedan someter a los indomables jóvenes que se sienten plenos de libertad. Pero por otra parte, la realidad nos muestra que muchos de estos jóvenes que proclaman su derecho a la libertad se mueven en un campo de sometimiento a los vientos de la modernidad, del capricho, de los bienes materiales, del confort y del conformismo. Se dicen libres y se encuentran atados. Es cierto, hay jóvenes con ideales y luchan con sinceridad por un mundo más humano y más justo. Es impresionante cómo en todas partes surgen jóvenes que exigen una sociedad más justa. Pero también es cierto que muchos no hacen nada para lograr al menos su propia realización.
Estoy convencido que si estos jóvenes conocen a Jesús, Él transformará sus vidas y les dará sentido. Debemos presentarles a Jesús, joven, entusiasta y dinámico. Ese Jesús es el que ama y entusiasma a los jóvenes de nuestro tiempo.